Muy buenas, estamos con Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, 50 años, 2 veces alcalde de Mérida con mayoría absoluta. ¿Quién es Antonio Rodríguez Osuna? Bueno, pues a mí me gusta decir, como dije aquel 2015 cuando entré, un vecino más de Mérida que asume la responsabilidad de ser alcalde con un orgullo enorme por hacerlo en esta ciudad tan maravillosa. ¿Por qué decidiste entrar en política? Yo llevaba participando en política muchos años, primero desde el movimiento asociativo juvenil, después también en el movimiento asociativo religioso y el sindical, ¿no? Había participado en numerosos movimientos, desde, como digo, las asociaciones de Fe y Tiempo Libre hasta el movimiento sindical, donde fui responsable del Departamento de Juventudes de Extremadura durante unos años. Y bueno, de ahí esa participación, ese activismo social, universitario y sindical me llevó al salto a la política en un momento determinado, cuando me pidieron formar parte de una candidatura del PSOE en Mérida, siendo muy jovencito. Yo ya militaba también en Juventudes Socialistas y participaba en el Consejo de la Juventud de Extremadura, por tanto, ese momento fue el decisivo de entrar activamente en política, y lo hice como concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Mérida. ¿Qué aprendizajes de tu etapa de activista en el movimiento juvenil y participativo crees que te han sido útiles para tu etapa como político? Bueno, pues fundamentalmente el descubrir, ¿no?, y el conocer las implicaciones que lleva la organización de cualquier tipo de acto, ¿no?, de evento, de una organización. Al final conoces, ¿no? No, no difiere mucho la organización interna de una asociación o de un colectivo, con todas las complicaciones que tiene, los recursos, los fondos, la organización y gestión, con la de una administración local. Sí es verdad que en una dimensión totalmente distinta, enorme, 100 veces enorme, ¿no? Y yo creo que esa gestión que muchos que hemos pasado por el movimiento asociativo hemos tenido en distintos ámbitos también es una experiencia que uno se ha llevado a la política, ¿no? Independientemente de las relaciones sociales y de la atención y de la relación que uno tiene con iguales, ¿no?, con vecinos, con vecinas, con amigos, con compañeros de las organizaciones y compañeras, etcétera. Desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cómo es el día a día de un alcalde de Mérida? Bueno, yo creo que no soy ningún ser extraordinario. En ese sentido, creo que como todos los alcaldes y alcaldesas, nos levantamos pensando en el ayuntamiento y en la ciudad y nos acostamos igual. Yo puedo decir que hasta las 12:30, una y pico de la mañana no me acuesto, y me levanto a las 6 de la mañana. Es decir, dormimos poco por lo general, y estamos toda la noche pues atendiendo cuestiones, indistintamente que no estoy en el despacho. Por tanto, ese es el día a día de un alcalde o una alcaldesa, el mío en particular, pero el del conjunto de los que yo conozco y con los que tengo relación. Estar siempre pensando en lo que uno tiene que atender y que tiene que hacer, pero también en cómo puede innovar y mejorar la gestión pública para hacer la vida más fácil a su vecino. ¿Qué retos dirías que tiene ahora mismo Mérida a corto y a medio plazo? Bueno, a corto plazo la consecución o la finalización de todos los proyectos importantes que hay encima de la mesa, no solamente los industriales, como el de la fábrica de cátodos, que estamos empujando a una velocidad de vértigo para que se haga una realidad lo antes posible, junto con la Junta de Extremadura, con la mano de la Junta de Extremadura y fundamentalmente los equipos técnicos, que son los que están batiéndose el cobre, sino también, bueno, numerosas obras y proyectos que iban en el programa electoral. A mí me gusta decir que lo más importante para un alcalde o una alcaldesa es cumplir con lo que se comprometió con sus vecinos. Y ahora a corto plazo estoy en eso, en cumplir absolutamente con todo lo que nos comprometimos en su momento, y a largo plazo el diseño de un programa electoral de futuro que siga haciendo crecer a Mérida como lo está haciendo hasta ahora, ¿no?, en población, crecimiento económico, en la marca de la ciudad y en el incremento de los turistas y de los visitantes que llegan a Mérida. En lo que va de legislatura, ¿cuál crees que es el mayor logro que habéis conseguido por ahora? Bueno, en lo que va de legislatura, creo que ha coincidido con el final de la anterior legislatura, ha sido la puesta en marcha de la ciudad de la infancia, ¿no? Esos más de 3.500 metros cuadrados de espacios infantiles que ya tienen una gestión autónoma a través de una licitación que hicimos, como un proyecto en el que el ocio infantil y juvenil podían darse cita en un espacio enorme, ¿no? Mérida es una ciudad que tiene más de 1 millón de metros cuadrados de zonas verdes. 3 veces más casi de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y por tanto, el proyecto de la ciudad de la infancia, como uno de los definidos, era básico. Pero así como también lo ha sido pues toda la transformación de las plataformas únicas en el centro de Mérida. Es un proyecto que en esta legislatura queremos terminar de culminar,
que va a perimetrar toda el área turística y urbana de una manera accesible para el conjunto de la ciudadanía, y que son proyectos muy interesantes, ¿no? O el Museo de la Historia de la Ciudad de Mérida, un nuevo museo que sirva como complemento al Museo Nacional de Arte Romano, en el que el Ayuntamiento está invirtiendo prácticamente entre fondos europeos y fondos propios más de 4,5 millones de euros. Damos el salto a nivel nacional. ¿Qué valoración haces de la situación política y social de España? Bueno, la situación política y social tiene poco que ver con la situación real de la macroeconomía, ¿no? España es el país ahora de los países que más crece su economía a nivel mundial. Es un país que sigue afrontando con garantía el nuevo crecimiento de derechos sociales y civiles, que lo hace además con un enorme impacto en el conjunto de la sociedad, mejorando la vida de la gente, como se ha hecho con la revalorización de las pensiones, la revalorización del salario mínimo interprofesional, las mejoras en obras de infraestructura en el conjunto del país, y sin embargo esa percepción no la tienen los ciudadanos o ciudadanas, o una gran parte de la sociedad. Seguramente por esa crispación permanente que la derecha y la ultraderecha ha tomado como bandera, ¿no? Empezar a través de satélites de comunicación a difundir bulos, noticias fake, todo eso ha generado un clima de inestabilidad que hace que muchas veces el juicio crítico y objetivo que teníamos el conjunto de la sociedad se haya perdido, ¿no? Por tanto, un gobierno que está trabajando en mejorar la vida de la gente, con una oposición que lo que está haciendo es única y exclusivamente derrocar al gobierno porque sí, sin ninguna alternativa que pueda mejorar a la que está actualmente. Yo creo que eso es la situación que se define ahora mismo en la política nacional. Si a eso le suma también que este gobierno y el partido que lo sustenta, mi partido, el Partido Socialista, ha cometido errores importantísimos y tiene a sus 2 secretarios de organización implicados en sendas causas abiertas de corrupción, o de otros tipos de acusaciones por acoso que ha surgido también en el seno del partido, pues es verdad que la situación de fortaleza de una iniciativa institucional se ve debilitada por esta debilidad orgánica, ¿no? Y yo creo que esa es la situación que nos encontramos a nivel nacional, ¿no? Podríamos estar mucho mejor si estuviéramos todos remando juntos en vez de estar permanentemente poniendo piedras en el camino al progreso de un país. El gobierno ha anunciado esta semana la regularización de más de 500.000 personas migrantes. Desde Mérida habéis hecho siempre defensa de las personas migrantes, con un congreso que tenéis, unas jornadas de periodismo que lleváis haciendo muchos años. ¿Qué valoración haces como alcalde de esta regularización? Pues muy, muy, muy positiva, pero la hago muy positiva desde el punto de vista de lo social, porque son familias que ya están asentadas aquí, familias que tienen en muchos casos trabajos en precario, que están sin dar de alta, y que lo que viene a hacer es precisamente facilitar también la incorporación de ese mercado laboral de una manera legal a la mano de obra y a la productividad de este país. Mira, hay el 16% de la riqueza productiva de España la producen personas migrantes actualmente. Esos son datos. Ahora mismo hay más de 3,5 millones de personas migrantes que están cotizando en la seguridad social y que están generando dinero. O sea, es todo lo contrario, no generan gastos, generan ingresos, porque están generando cotizaciones a la seguridad social, están solucionando un grave problema que hay de mano de obra. Entre la construcción y en la hostelería aún faltan 1.100.000 personas para trabajar, y el mercado nacional, por decirlo de alguna manera, no está incorporando a estas demandas de sectores productivos como la construcción, por poner un ejemplo, la hostelería, por poner otro ejemplo. 2 sectores, o la agricultura, el campo. Esos 3 sectores tienen una alta demanda intensiva de trabajadores que ahora mismo España no es capaz de cubrir. Es la primera vez que bajamos el 10% la tasa de desempleo de España. España ya está por debajo del 10% de desempleo. Se considera que a partir de un 5 o un 6 es un desempleo estacional. Es decir, falta mano de obra. Y ahora mismo, precisamente, los que están consumiendo todas esas prestaciones sociales que en España se dan son españoles. Españoles de primera, segunda y tercera generación, o sea, no son precisamente los migrantes. Por tanto, esta regularización va a asumir 2 cuestiones. Primera, incorporación de 500.000 de trabajadores que hacen falta y que van a estar en esos sectores productivos que lo necesitan. Y segundo, reconocimiento de derechos humanos y civiles a personas que ya están en nuestro país, que llevan ya muchos años, que tienen unos derechos adquiridos y que lo que va a permitir es que su contribución no solamente al crecimiento económico del país, sino al sistema de protección social con sus contribuciones del IRPF y de su alta en la seguridad social.
Pasando de España a nuestra región, Extremadura, ¿qué valoración haces de la situación política actual aquí? Bueno, la primera y más evidente es que el Partido Popular y su presidenta María Guardiola no están velando por los intereses de Extremadura. Es decir, desde que han llegado al gobierno todo ha sido un juego de, si me permite la expresión, de trileros, ¿no? Un juego de enseñar unas cartas y esconder las otras, ¿no? Y esto ha llevado 2 años de parálisis. La Junta de Extremadura ha estado 2 años de auténtica parálisis. Las pocas inversiones productivas que han venido vienen de la mano de empresarios que vienen a invertir. Nadie trae a los empresarios. Pero la Junta de Extremadura, en 2 años, lo que ha habido es retroceso en gran parte de las políticas que se estaban realizando. Y ya pongo 2 ejemplos concretos: sanidad y educación. En educación, todas las obras de infraestructura de mejora de los colegios se pagaban por parte del presupuesto de la Junta de Extremadura. Hoy son subvenciones que se sacan a concurrencia pública para que los ayuntamientos licitemos y hagamos su trabajo: la redacción de los proyectos, la evaluación de los centros educativos, y cofinanciemos las obras públicas de esos centros educativos. Eso es una dejación de funciones de la Junta de Extremadura. Están haciendo igual en el resto de sectores en los que ellos tienen competencia. Sacan líneas de subvenciones y ayudas a las que los demás tienen que concurrir, en vez de ejecutar proyectos que consoliden el crecimiento de la región. Y si a eso le sumamos que no han tenido una mayoría suficiente y que lo único que han hecho ha sido estar jugando con las oportunidades de futuro sin llegar a acuerdos serios, pues yo creo que son 2 años perdidos, y estamos perdiendo ahora unos meses también muy importantes por no llegar a un acuerdo político con Vox. Fuimos a unas elecciones porque el PP creía que la debilidad del Partido Socialista le iba a acercar a una mayoría absoluta, y al final volvemos a lo que he dicho al inicio de la conversación, de esta pregunta. Toda esta situación que estamos viviendo es única y exclusivamente porque el Partido Popular y María Guardiola ha pensado más en los intereses de su partido que los de Extremadura. O sea, Extremadura siempre lo ha sido, y en estos 2 años ha sido lo último para el PP y María Guardiola. ¿Crees que va a haber gobierno de PP y Vox o crees que pueden repetirse las elecciones? Bueno, yo, evidentemente, es una opinión personal. El PSOE de Extremadura tiene otra opinión a través de su gestora, y es que esto es un teatrillo, ¿no?, para que pasen las elecciones en Aragón o que pasen las elecciones en Castilla y León y luego puedan conformar gobierno y no entorpezcan estos acuerdos a la posibilidad de un futuro acuerdo en Extremadura, ¿no? Esa es una posición, y yo creo que aquí lo que hay es una auténtica actitud de soberbia por parte del Partido Popular, que tiene que reconocer que cuando hay un acuerdo con otra fuerza política tiene que llegar a un entendimiento en función de la representatividad. No tiene mucho sentido que si un partido tiene 29 diputados y el otro tiene 11, pues si hay que hacer un gobierno de coalición, sea un gobierno de coalición proporcional a la representación del pueblo. Lo que no puede pretender el Partido Popular es ofrecer a el otro partido que va a gobernar en coalición con él, pues absolutamente nada. Absolutamente nada. Y eso no puede ser. Y entonces, como ha habido oportunidad de gestionar presupuestos, ha habido oportunidad de llegar a acuerdos, y ellos han roto todos esos consensos y acuerdos, ahora tienen que, como se dice coloquialmente, tragar con las exigencias de quien tiene una representación que tiene que ser igual a la que tenga, proporcional a la que tenga el Partido Popular. Y ese es el acuerdo que debe haber. Y los principios y los acuerdos tienen que partir de un consenso básico: una representación institucional en función del peso de cada una de las fuerzas políticas. ¿Crees que Extremadura retrocedería en derechos si ese pacto se consuma y Vox tiene varias consejerías con alguna de peso? Bueno, yo creo que una cosa es predicar y otra dar trigo. Una cosa es lo que Vox dice cuando está en campaña, y otra cosa es lo que hace cuando gobierna. Es decir, yo en el tema pongo 2 ejemplos claros, ¿no? Son graciosos. El tema este de la baliza V16, que bien ha dado tela Vox diciendo que eso era una manera de controlar a los conductores y tal. Eso fue una propuesta que llevó Vox al Congreso hace 1 año y pico y que se aprobó. O sea, llevó una propuesta de baliza, ¿no? Es decir, vos dices una cosa en un sitio y luego otra. Cuando entran al gobierno, en la zona de bajas emisiones dicen que están en contra de la zona de bajas emisiones, pero hay muchísimos ayuntamientos que se han puesto en marcha en la zona de bajas emisiones, y Vox era el aliado del PP en ese gobierno y no lo ha impedido. Por tanto,
no ha impedido con su voto o no ha propiciado una moción de censura, no ha hecho absolutamente nada. Por tanto, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Y yo estoy convencido de que cuando haya una coalición de gobierno habrá cosas de las que uno pida pueda hacerlas y otra que no. Entre otras cosas porque muchas son inconstitucionales. Aquí Vox trae peticiones al ayuntamiento a pleno que las ve el gabinete jurídico y se ríe. Se ríe porque dice, es una auténtica absurdez, ¿no? O una estupidez lo que plantean. Primero porque va en contra de la propia Constitución. Entonces Vox está en ese juego de decir lo que quiere la gente escuchar, aun a sabiendas de que es imposible de cumplir, porque legalmente no podría. Y ese es el juego que está haciendo Vox. Por tanto, yo creo que cuando entren en el gobierno, muchas de las cosas que ellos dicen que harían y que querrían hacer, no las van a poder hacer porque la ley no se las va a permitir, básicamente. El Partido Socialista sacó el peor resultado de su historia en la región. ¿Hizo algo mal? ¿Crees que hizo algo mal? ¿Qué hizo mal para obtener este resultado? Bueno, yo creo que hacer un análisis simplista sería un error por mi parte. Es decir, yo creo que aquí ha habido varios factores. Primero, evidentemente, en medio de dos procesos congresuales y de una elección de una candidatura se mete una imputación que nadie creía que fuera a ser posible. De hecho, tenemos que esperar al resultado de esa imputación porque si finalmente el secretario general, el que era el secretario general, el candidato Miguel Ángel Gallardo, queda inocente, alguien tiene que asumir la responsabilidad. Hay un linchamiento público, absolutamente público y político, y un aprovechamiento de la circunstancia de un encausamiento judicial que nadie creía que fuera posible. Y por tanto, cuando pase y se sepa la verdad de esto y haya una sentencia, evidentemente, como sea favorable para Miguel Ángel Gallardo y para el Partido Socialista, alguien va a tener que dar explicaciones y alguna dimisión vamos a pedir. La suya ya está cobrada y la derrota electoral ya está cobrada. Pero no solo ha sido la debilidad orgánica o institucional de Miguel Ángel Gallardo por culpa de este encausamiento, también ha sido la debilidad del Partido Socialista a nivel nacional, con distintas causas e imputaciones que están saliendo cada día a la luz, que por desgracia ensombrecen la gran gestión que se está haciendo en otras áreas del gobierno. Y al final, bueno, pues la política va mucho también la política va mucho también de emociones, de lo que sea uno capaz de emocionar, de lo que sea uno capaz de trasladar, del proyecto que genere ilusión y de quién lo representa. Entonces yo creo que este mal resultado, este peor resultado en la historia del PSOE es fruto de todos esos elementos, ¿no? La situación política nacional, la situación orgánica interna, la imputación en medio de los procesos electorales, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues que no hemos sido capaces de despertar con un proyecto ilusionante o una candidatura ilusionante, pues el voto mayoritario, ¿no? De hecho, según coinciden todos los sociólogos, la gran parte de los votantes socialistas se han quedado a la excepción. Tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo, habrá una nueva etapa en el PSOE. Inicialmente sonó en medios y en corrillos mucho tu nombre. Dijiste hace poco que no, que tú te quedabas en Mérida. ¿Quieres repetir como alcalde de Mérida? Sí, claro, yo ya he dicho que mi única intención política es poder presentarme a las elecciones si primero el partido así lo refrenda cuando se abra el procedimiento interno, los procesos internos de elección, y segundo es mi voluntad, seguir trabajando por culminar el proyecto que el Partido Socialista tiene para Mérida, y esa era mi ilusión, y es mi ilusión ser alcalde de Mérida. Y tuve que pinchar el globo, como dije coloquialmente, porque ya había mucha gente que estaba pensando que yo podía ser una alternativa, y yo estoy muy agradecido a que la gente demostrara ese cariño, ese aprecio por esa posibilidad, ¿no? Pero mi único interés está en Mérida actualmente y está en volver a recuperar la alcaldía en 2027. Dicho esto, que yo no vaya a optar a tener ninguna responsabilidad no quiere decir que no vaya a tener opinión. Y la opinión la voy a tener en el momento que lleguen los procesos congresuales y voy a tener opinión y voy a ejercer la opinión también donde considere que es mejor para el Partido Socialista. ¿A quién ves o a qué tipo de persona ves, si todavía es pronto para mojarse, ejerciendo el nuevo liderazgo del PSOE de Mérida, de Extremadura? Bueno, pues yo no tengo ninguna idea clara. Además, esto tiene que ser de voluntad de los compañeros y las compañeras. Son ellos los que primero
se postulan para poder asumir esa responsabilidad, y luego los militantes lo que elegimos, o los responsables políticos, ¿no? Lo que sí tengo claro es que el mejor futuro del Partido Socialista ahora mismo tiene cara y nombre de mujer, sin duda alguna. Porque los mejores cuadros que se encuentran ahora mismo en nuestro partido, con más experiencia política, con más trayectoria, con más bagaje y con más capacidad de representar al PSOE de Extremadura, están indiscutiblemente, desde mi punto de vista ahora, tendrá nombre y rostro de mujer. ¿Crees que sería bueno que hubiese unas primarias o crees que se puede llegar a un consenso que se está comentando? ¿La gestora ha hecho alguna declaración en esa línea? Yo también he opinado que este nuevo congreso que va a haber ahora será un congreso de transición de un año, porque luego va a haber otro congreso tras las elecciones generales y tras los congresos en cascada del partido. Por tanto, yo he opinado, como la gestora, que lo lógico es que fuera una candidatura de consenso entre las dos provincias, las direcciones provinciales, las gestoras y los compañeros o compañeras que quisieran asumir esa responsabilidad y no tener que ir a unas primarias, entre otras cosas, porque ya digo, dentro de año y medio no más habrá otro congreso. Y por tanto, esa transición o se hace bien o estaremos de permanente congreso y primaria durante varios años. Esa es mi opinión. Que se pueda conseguir o no, las primarias llegaron para quedarse. Si se consigue bien, y si no, pues serán los y las militantes con su voto individual los que decidan quién es la persona, la compañera o el compañero que va a representar a todos los socialistas en la Secretaría General. Pasamos a la última pregunta de la parte política, antes de ir a la parte más personal. ¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha pasado como alcalde? Lo mejor, sin duda alguna, es el agradecimiento de mucha gente cada vez que se le ha resuelto algún problema, problemas importantes en su vida, que al final lo somatiza y lo haces tuyo, ¿no? Porque eso es ser alcalde. O sea, sentir que cuando alguien tiene un problema y te lo cuenta, tú te haces cargo de su problema. Entonces, resolver los problemas es lo mejor que me ha pasado a mí en política, o ver los proyectos y las ilusiones finalizadas, ¿no? Y lo peor, sin duda alguna, lo contrario, ¿no? El que haya habido gente que se haya aprovechado de tu buena voluntad como gestor público, única y exclusivamente para dañar la imagen del gobierno municipal o de la alcaldía. Eso es lo peor que me ha podido pasar, sin duda, pero, en fin, es como la vida. No es algo, la política es como la vida. Lo mismo, las situaciones que te pasan normalmente en la calle te pasan en la actividad pública y hay que asumirlo con naturalidad. Ya nos has dicho antes que alcaldes es en todo el momento del día, pero cuando sacas ratitos para desconectar, ¿cuáles son los hobbies de Antonio Rodríguez Osuna? Bueno, un hobby que tengo muy dejado de la mano de Dios es el baloncesto, por ejemplo, que era una actividad que me gustaba practicar y hace ya un par de años, desde que tuve una pequeña lesión, que no lo practico, ¿no? Pero el principal hobby que tengo está con mis amigos, la verdad, y con mi familia. Cada vez que busco un hueco siempre busco alguna posibilidad de viajar, de estar con ellos, de tener algún encuentro familiar o con la pandilla, en fin, no dejar de perder esa conexión que uno ha tenido siempre en su vida por tener la responsabilidad política. Entonces, digamos que ese es mi principal hobby, ¿no? Independientemente de que soy un aficionado al cine, a la lectura, a la música, pero no son aficiones que no tengan el resto. No tengo ninguna afición extraordinaria que no sea esa, ¿no? A estar con la gente. ¿Una película, un libro y una serie que te haya marcado o que nos recomiendes? Bueno, películas que hay tantas, pero quizá una que me marcó siendo muy, muy jovencito, por el momento de mi vida que pasó, fue Always, de Steven Spielberg. Yo en ese momento quería ser piloto. Y esa película va sobre unos pilotos de aviadores de incendios forestales. Aunque luego tiene un trasfondo de una película romántica, pero va sobre eso, ¿no? Always, de Steven Spielberg. Un libro, bueno, el último libro que... ¿Me has dicho un libro, una película? ¿Una serie? Ah, una serie. Bueno, libro últimamente he terminado de leer, que lo tenía comprado, toda la serie del Capitán a la Triste de Pérez Reverte. El último libro que tenía, el último de la colección, lo he terminado de leer. Y serie me da igual, porque estoy viendo, puedo recomendar alguna que me ha gustado mucho, por ejemplo, de las últimas que he visto en el último tiempo, pues Breaking Bad o
O por ejemplo, esta de los años 60, joder, las del tráfico que nos vestimos con las boinas y de los chalecos de los años 20, de la familia esta inglesa británica. Los Peaky Blinders. Los Peaky Blinders. O sea, Peaky Blinders y Breaking Bad deben ser entre las dos series ahora que últimamente he visto, seguramente Peaky Blinders y Breaking Bad. Deben ser las series que más me han impactado y que he seguido. He visto muchas más, ¿no? Ozark, todas series donde habrás visto donde hay mucha acción y poco tiempo al aburrimiento. No hay ninguna serie romántica ni nada de eso. Otro de tus hobbies conocidos es el carnaval. ¿Cómo te da tiempo siendo alcalde para vivir el carnaval de tu ciudad, el carnaval de Cádiz, del cual eres aficionado? Y sabemos que has participado en coros, que tienes comparsa o chirigota callejera. ¿Cuál es tu estilo favorito y qué consumes dentro del carnaval? ¿Qué grupos escuchas? Hay que decir una cosa que está bien que en esta entrevista lo digamos. O sea, yo soy un aficionado al carnaval, pero soy otro enfermo de la Semana Santa. Llevo 25 años, 24 concretamente, en una hermandad sacando un paso. En fin, soy un apasionado de Mérida Lúdica. Desde el primer año en estos 15 ediciones no he dejado de participar en ellas. Al final, como me gusta a mí decir, soy un emeritense de los que viven todos los eventos que hay en Mérida. Yo no me voy a ninguna feria de vacaciones, yo todas las ferias, sea agosto o septiembre, me quedo todas las ferias y salgo todas las ferias. En fin, yo soy un apasionado de mi ciudad y participo en todas. Y es verdad que el carnaval es esta faceta quizá más destacada, porque sí es verdad que he hecho autoría de música y letras en varias ocasiones con el coro, con las chirigotas y grupos con los que he estado, ¿no? Y también lo llevo arrastrando hace 20 años, desde el año 2000 aproximadamente tengo una participación activa. Y por supuesto sí, el estilo, lo que más me gusta a mí es la chirigota, ¿no? Que es un poco la capacidad irónica de ver la sociedad y de describirla de una manera inteligente, que no es fácil, que es muy difícil, que representan maestros como el Selu, por ejemplo, que si era capaz de escribir un personaje entero, hacer un relato durante 25 minutos y describírtelo desde principio a fin, esa habilidad que yo no tengo, por cierto, pues es la que me gusta a mí de la chirigota. ¿Y de Mérida te atreves a mojarte con alguna o te gustan todas? Bueno, a ver, de Mérida la chirigota por excelencia ha sido la chirigota de los hermanos Barrena, de Félix Barrena y Nico Barrena, que son, por su trayectoria y por su hacer en los carnavales, sin duda alguna una referencia, ¿no? Porque, por destacar a alguien, ¿no? La chirigota de Mérida, que lleva muchos años trabajando un estilo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es capaz de hacer una crítica mordaz sin herir tu sensibilidad, que eso es muy importante, muy importante. Ser crítico, irónico, sin herir la sensibilidad y haciendo reír a la gente es muy difícil. Y yo creo que ellos han sabido cada vez, en cada uno de sus repertorios, hacerlo. Incluso cuando criticaban algo, no hacían daño. Y yo creo que eso es una de las cosas que no todos los grupos son capaces de hacer, muy pocos son capaces de hacer. En Cádiz lo hacen poquísimos grupos, pues lo fácil es irse al chiste que rima con Logroño y ellos no, ellos han sido muy hábiles en eso. Nos quedamos con esta reflexión y para finalizar la pregunta que le hacemos a todos los entrevistados, cuéntanos un chiste. Bueno, pues esto que le dice una amiga al otro, dice, oye, ¿y si montamos un club de los tiquismiquis? Dice, asociación. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Antonio, y por la entrevista. Ha sido un placer. Nada, encantado a vosotros.